Llegamos al momento de la palabra de Dios, el mensaje de fe, de esperanza, de salvación y de vida eterna. Cinco de la tarde con 2 minutos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en la voz del líder de las iglesias Dios es Amor en Venezuela. Es el pastor Juan Carlos Muñoz y este mensaje, querida audiencia, está basado en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 19. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 9, versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, una mujer que desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Decía dentro de sí: si tan solamente tocar el borde del manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Levante la mano y diga: la fe me sana. Sí, depositar, dígalo, depositar mi confianza en Dios me trae sanidad, liberación, prosperidad y todos los beneficios que vienen de Dios. Toma un asiento y dele un aplauso, pero precioso, al Señor. De esos aplausos que glorifiquen el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Vive o no vive? Vamos a empezar diciendo lo que digo todos los viernes. No se puede, no existe, no es, bíblicamente hablando, que el poder de Dios y la unción de Dios se deposite en un elemento físico en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Porque alguien puede aludir: bueno, pastor, pero la Biblia dice que Moisés, por ejemplo, tomó la vara y tocó el mar y el mar se abrió. Al parecer la vara tenía unción. Alguien puede decir: pastor, el profeta Elías y después del profeta Eliseo tomó el manto y tocó el río Jordán y el río Jordán se abrió. Aparentemente la unción estaba en el manto, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que nos dicen, o ese es el argumento que utilizan muchas personas para creer equivocadamente que hoy en día en el nuevo pacto, por eso afirmo, señalo, nuevo pacto, que hoy en el nuevo pacto estas mismas prácticas se pueden dar, dándoles poderes y atribuyéndole poderes, por ejemplo, a un agua consagrada, o a un manto del Nazareno, o a la rosa de Sharon, o a los zapatos ungidos, y a tantas otras cosas ungidas que hay hoy por hoy. Pareciera, y de alguna manera era así de alguna manera. En el antiguo pacto, recuerdan ustedes, allí estaba el arca, en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Dios, allí estaba el arca. Y en efecto, la presencia de Dios de alguna manera descendía sobre ese elemento físico. Y podría decirse: pastor, pero había una unción entonces allí. Diga conmigo: en el antiguo pacto. Pero la Biblia nos declara firmemente que todo, mire lo que dice la Biblia, todo esto, ¿qué esto? Temas rituales, elementos físicos con poderes de parte de Dios. Todo esto, dice el Señor, era sombra, era semejanza, o era un ejemplo, o era una proyección de lo que había de venir, que era lo verdadero. Hablando ahora de Jesucristo y después de la iglesia llena del Espíritu Santo. Así que cuando venimos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, eso a partir de los evangelios en adelante, nos damos cuenta
que esto no existe para la iglesia naciente. No existe para la iglesia de Dios naciente a través de la muerte y resurrección de Cristo. Esto quedó atrás. ¿Por qué? Porque ahora la unción no la necesitaba Dios derramar en un elemento físico o en un elemento natural, porque ahora Dios había santificado hombres y mujeres a través de la sangre de Cristo, y podía Dios utilizar esos instrumentos o esos elementos para derramar su unción. Recuerden ustedes que la Biblia dice que la unción o el regalo de Dios, hablando del Espíritu Santo y todo lo que con él conlleva, fue depositado ahora en vasijas de barro. ¿Sí o no? ¿Qué significa una vasija de barro? ¿Qué es una vasija de barro? ¿Qué alude una vasija de barro? Obviamente a un elemento frágil. Usted deja caer una vasija de barro acá y de inmediato se rompe. ¿Sí o no? No así con algo de plástico, no así con algo de metal, va a permanecer. Pero de barro se rompe. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios dijo, ¿sabe qué? Yo he colocado mi unción ahora sobre personas frágiles. El ser humano es frágil. Jesús lo dijo. Él dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dígalo conmigo, frágil. Amén. Somos frágiles, tan frágiles que un virus tan pequeño de no sé cuántas micras nos está matando a los seres humanos. Somos tan frágiles que un enemigo tan diminuto como el COVID-19 está acabando con muchas vidas. Dígame usted si en esta lógica no somos débiles los seres humanos. ¿Sí o no? Bueno, pero Dios dijo, en esa fragilidad humana yo he colocado mi unción ahora en el nuevo pacto, porque lo dijo en Hechos 2. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces Dios colocó su espíritu en el ser humano a partir del nuevo pacto. Y ahí entonces, con el espíritu vino ¿qué cosa? La unción. Y se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Ya Dios entonces no necesitaba un elemento físico para derramar la unción, una vara de Aarón o el manto de Eliseo o de Elías para derramar su unción, porque ahora tiene hombres y mujeres que Él santificó en la cruz del Calvario con la sangre y derramó la unción sobre ellos. Oh, denle un aplauso a Jesús. ¿Sobre quién derramó la unción Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que fuimos sellados por el Espíritu Santo y recibiréis poder. Ahora la pregunta es, si Dios derramó la unción, esto para entender el tema de la unción, porque más allá de eso Dios nos dijo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos ahora en el nuevo pacto. Si Dios derramó esta unción, entonces ¿cómo es que ahora hay personas, me imagino, por desconocer la Biblia, no quiero decir que son malintencionados, pretenden asumir de que una rosa o una sal o un agua o un elemento físico pueda contener el poder de Dios? Algo inanimado pueda contener el poder de Dios, cuando el poder de Dios está derramado sobre hombres y mujeres que le creen a Dios, lavados por la sangre de Cristo. La iglesia universal, no la del pajarito, no me vayan a malinterpretar, no la del corazoncito y el pajarito. No estoy hablando de la iglesia a nivel universal, todos los ministerios que han sido llamados, lavados por la sangre de Cristo. Así que Dios derrama la unción, pero más allá de que Dios derrama la unción, Dios dice ahora en el nuevo pacto, porque antes no era así. En el antiguo pacto entraba solamente el sacerdote una vez por año al lugar santísimo
Y era que podía pedir por los pecados y por las bendiciones del pueblo. Hoy en día no. Desde que Cristo murió en la cruz y se rompió el velo del templo, se rompió esa separación, ahora el Señor dijo: todos los que creemos en Dios podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y pedirle a Dios de manera muy personal. Por eso es que hoy en día, precisamente hoy en día, usted puede doblar sus rodillas a la orilla de su cama. Usted puede ir en el auto manejando y de alguna manera poner su pensamiento con Dios en el metro y cerrar sus ojitos un instante y conectarse con Dios en oración, o venir a la iglesia y aquí orar, y puedes tú estar cara a cara con Dios orando. Antes no era así, hoy en día es así. Ahora la pregunta lógica es, pastor, la pregunta lógica es: si yo puedo, si yo tengo esa apertura, por decirlo así, de entrar en oración, si yo doblo mis rodillas acá y en el trono de la gracia de Dios entrar y pedir a Dios una bendición, y puedo tener contacto con el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, y puedo tener un contacto diciéndole: Señor, por favor sáname, por favor libérame, por favor bendíceme, entonces ¿para qué yo buscar un elemento alterno, un elemento físico, si yo puedo tener al Dios de la gloria conmigo? ¿Para qué buscar una rosa de Sharon cuando yo puedo pedirle a Dios: transforma mi matrimonio, transforma mi familia? Y Él, Dios, el que tiene todo el poder, me va a escuchar, porque Él dice que no tiene sus oídos cerrados para la oración de sus hijos. ¿Para qué entonces yo voy a cambiar la presencia del que tiene todo el poder por un elemento en el que, entre comillas, que no lo es, Dios puede derramar el poder? Es algo como ilógico, ¿verdad? Es algo como insensato. Más allá de que bíblicamente pareciera en el Nuevo Testamento de que eso se derramase en elementos físicos, como lo leímos. La Biblia nos habla de una mujer que tenía 12 años enferma, tenía esta mujer. Y la Biblia de verdad lo señala con toda la intención del mundo, para decirnos a nosotros lo que ya le dije: sea cuánto tiempo tenga tu enfermedad o tu problema, hay una solución. Y esa solución es la fe en Cristo. Así que esta mujer estaba enferma y ella escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Cristo, que Cristo estaba pasando por allí. Y por supuesto que la fe viene por el oír, ¿verdad? Esta mujer dijo: si yo llego cerca de donde está Cristo y toco el borde del manto, diga conmigo: el borde del manto. No, más fuerte, diga: el borde del manto. Porque ¿sabe qué? Los que apuntan a que en efecto el poder de Dios se derrama sobre elementos físicos en el nuevo pacto, desvirtúan solo este pasaje. Y dicen: pero es que la mujer del flujo de sangre tocó el manto. Dígame si no. Yo le digo: sí, pero vamos a ver el sentido, porque no es lo que diga literalmente, porque tú lo puedes sacar de contexto y va a decir lo que yo quiero que diga. Vamos a ver el sentido de esta palabra, lo que en la teología le llamamos el contexto, que el contexto es lo que me dice por qué Jesús dijo y hizo lo que hizo. Vean acá, la mujer tenía 12 años enferma y dijo dentro de sí: si tan solamente yo llegar y tocar el borde del manto, seré. Ahora la pregunta es, y aquí entro en el tema: la mujer en efecto estaba depositando su confianza en el toque del manto. Podría parecer que sí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, pastor, ¿qué problemas hay que yo vaya a una iglesia y toque el borde del manto de Jesús? Que no es el de Jesús, por cierto. Pareciera que la mujer estaba depositando su confianza en el manto, por decirlo así, o en el toque del manto, en la acción de tocar el manto. Pero miren ustedes, veamos por qué la mujer hace esta aseveración, por qué la mujer hace esta declaración y asume esta acción con respecto a Jesús. Miren una cosa: en primer lugar, había una ley, un estatuto, una ley, ¿cómo podríamos decirlo? Era una ley en el país. La ley rezaba
que una mujer que tuviese con este problema de flujo de sangre se determinaba inmunda para la sociedad. Así que esta mujer no podía tocar a nadie. ¿Ya me van entendiendo? No podía tocar a nadie. Era una ley civil. Véanlo, era una ley civil. Estaba en el código civil del pueblo de Israel. No era una ley espiritual, no es que era una moral, una ley moral, no, era una ley cívica. Estaba establecida en la Constitución, por decirlo así, de aquel momento. Ahora, la ley rezaba que la mujer que estaba en esta condición no podía tocar a ninguna persona porque la volvía inmunda, y lo peor del caso es que ella podía acarrear juicio y hasta muerte por ese acto. Eso rezaba la ley civil. Así que la mujer entendía esto y decía: no lo puedo tocar físicamente porque corro el riesgo de morir y también de poner en juicio la integridad de la otra persona, porque si tocaba a la otra persona en esta condición, ella corría riesgos de muerte incluso, pero la otra persona se volvía inmunda y también tenía que ser o salir de la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Ahora, mujer entendiendo esta realidad, ella entonces asume y dice: bueno, no lo puedo tocar físicamente, pero por lo menos me acerco a él un tanto y toco el borde del manto. O sea, que este acto de esta mujer no obedece a un acto de fe en realidad, sino más bien a un acto de consideración humana. Véanlo, eso está en la Biblia. Pero cuando yo lo desvirtúo y lo saco de contexto histórico incluso, y digo: no, es que la mujer tocó el borde del manto y por eso si usted toca esta silla ungida se sana. Óyeme, ya va. Pero ¿cuál fue el contexto? ¿Por qué la mujer hizo eso? Bueno, se los estoy explicando. Repito, la mujer consideró a Jesús. Además creía que era un profeta, un siervo de Dios, y dijo: no puedo hacerle esto. Por lo tanto, no lo voy a tocar, pero sí voy a tocar el borde del manto y yo sé que Él me va a sanar. Están viendo que ella no concentró su fe en el manto, porque el manto no era relevante. ¿Por qué no era relevante? Bueno, sencillamente por la condición que ella tenía. Ella concentra su fe en Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, no en el manto de Jesús. Sencillamente el manto fue algo esporádico, o por lo menos fue algo de salida de emergencia. Y por eso esta mujer asevera esto, por eso esta mujer asegura esto: si yo llego cerca de Jesús, no lo puedo tocar porque lo voy a dañar, incluso yo corro riesgo de perder mi vida por la ley cívica. Sin embargo, yo voy a tocar el borde del manto, por lo menos toco el borde del manto, y Él, Cristo, me va a sanar. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿por qué usted se va a buscar el manto de Jesús? No ustedes, algunos de la radio que me están escuchando. ¿Por qué van allá a la iglesia y dicen: si toca el borde el manto sagrado se sana? Eso, miren, ni en la Biblia de los mormones existe, ni en la Biblia de, no sé de quién será, ¿no? Ni en el Talmud existe. ¿Entienden ustedes la verdad de Dios? Ahora, cuando la mujer llega a Jesús, lo toca, hace el acto, la acción que ella determinó hacer. Y cuando toca a Jesús, obviamente que la fe, óigalo, la fe que ella tenía depositada en Cristo, si llego a donde está Cristo, Él me va a sanar independientemente de la acción. Esa fe le sana. Diga conmigo: la fe sana. Dígalo conmigo: la fe libera. Entonces, ¿ella fue qué cosa? ¿Qué dice la Biblia que fue? Sana. Miren bien, depositar o querer pretender depositar el poder de Dios o la unción de Dios en un elemento físico, llámese la sal, llámese la rosa de Sharon, llámese el manto consagrado, llámese el bolígrafo ungido, llámese la silla ungido, llámese la media ungida. Ahora hay hasta tapabocas ungido. ¿Sabía usted? Sí. ¿Sabe cómo le llaman el tapabocas ungido? Si usted viene a la iglesia, por supuesto tiene que dar una ofrenda, ¿no? Y recibe el tapaboca, no se te va a pegar el coronavirus, porque el tapaboca tiene la unción de Dios.
Bueno, de alguna manera tienen algo de cierto, porque si usted cubre su boca, obviamente las micras no van a entrar allí. Pero no porque está ungido, sino porque es un tema de salud, de salubridad pública. Amén. Entonces, depositar la unción en estos elementos, la Biblia lo señala que no es de Dios. Y nos muestra que esto se llama, en el argor psiquiátrico o en el argor, qué sé yo, ¿cómo le diríamos? No, social, no, sería esotérico. En el argor esotérico se conoce como fetichería. Fetichería. ¿Qué es la fetichería? Es de atribuirle poderes espirituales a elementos físicos. Pero más allá, la Biblia le tiene otro nombre y le llama brujería. ¿Qué diferencia hay, decía yo, qué diferencia hay de que usted llegue, entre comillas, a una iglesia que se dice cristiana y te digan, bueno, ¿sabe qué? Usted va a llevar, a ver, esta llave. Sí, la llave, porque también es la llave, ¿verdad? La llave de la victoria que abre todas las puertas. Y allá va la hermanita emocionada y dijo, ay, Dios mío, que abra las puertas del amor para mí. Y me traiga ese hombre que yo espero. Ojos azules, 1,85, con el pelo amarillo, que me ame, que me quiera, que tenga carro, casa, moto y una cuenta bastante abultada en el banco. Dios mío. Y ahí va la gente como tonto creyendo. Y mire, aquí está la llave ungida. Y le dice, mire, si usted lleva esta llave ungida y la mete en la cartera, vas a tener una prosperidad y todas las puertas abiertas. A ver, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esa práctica y la práctica del brujo? Cuando usted va cuando alguien va a uno de estos centros y el brujo le dice, mira, si tú metes esta llave allí, van a venir bendiciones para ti. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso no es de Dios. La mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto y fue sana porque depositó su fe en Dios. ¿Y por qué tocó el borde del manto? Porque pues no podía tocar a Jesús por la norma, por la ley civil que había. Cuando la mujer toca a Jesús, la mujer se sanó. Y Jesús se voltea y dijo, he sentido que de mí, diga conmigo, de mí, no del manto. ¿De quién? De mí. Ha salido poder. Y la mujer estaba así temerosa. ¿Sabe por qué estaba temerosa? Volviendo al mismo tema. Porque ella sabía que si tocaba a una persona en esa condición, podía cargar hasta muerte. Porque era la norma, la ley. Entonces ella pensaba que Jesús le iba a reprochar, que Jesús le iba a decir, ¿por qué me tocaste si tú estás en esta condición? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Tranquila, tu fe te ha salvado. La sanó de la enfermedad. La sanó de la enfermedad. ¿Pero qué la sanó? La fe en Cristo. Óigame, hermanos, ya lo entendieron, ¿verdad? Escuchen, Dios quiere que tú deposites plenamente tu fe en Dios. Dios te puede sanar, sí. Dios te puede liberar también. Dios te puede prosperar de igual manera. Pero tu fe tiene que estar bien direccionada, depositada en el único Dios verdadero. ¿Y para qué yo necesito un elemento físico cuando yo puedo tener al Dios de gloria que tiene todo el poder? Yo puedo doblar mis rodillas a la orilla de mi cama. Yo puedo doblar las rodillas allá en un rincón de mi casa y encontrar al Dios todopoderoso, que si yo le pido con fe, Él me sana. Entonces, ¿para qué buscar un elemento físico, mis hermanos? ¿Para qué? Eso no es bíblico, no es de Dios. Y engañan a mucha gente. Porque si yo llego acá en este altar y te digo, ¿sabe qué? Te voy a entregar la llave ungida, pero eso sí, usted tiene que dar $10 de ofrenda. El problema no está en que des ofrenda, porque tú puedes darla. La Biblia habla de las ofrendas y las das de todo corazón, porque Dios quiere que los cristianos seamos generosos. Y tú puedes dar 10, puedes dar 20, puedes dar 30, pero que no te manipulen. Que no traten de manipularte para que tú des, diciéndote que te llevas la llave consagrada y da $10. No, si tú quieres darlos, dalos. Gloria a Dios por eso. Si tú quieres ofrendar, ofrenda. Gloria a Dios por eso.
pero que no te vengan a manipular y que mucho menos te vengan a engañar diciendo que la llave tiene poder y unción, porque no lo tiene. El único poder proviene de Dios. Y Dios entonces le entrega la autoridad a la iglesia para orar por los milagros, para orar por liberación. Y en el nombre poderoso de Jesús, Dios sana, Dios libera, Dios bendice. Digan amén. Y repito, quería decirles esto porque este es el versículo que comúnmente utilizan, ¿sí o no? ¿A quién le han dicho alguna vez eso así? Levante la mano, sea sincero, yo quiero verlo. A mí me han dicho. Porque cada vez que discrepo con alguien a través de la palabra con respecto a estos temas, lo primero que me dicen: ¿y la mujer que tocó el borde del manto? ¿Sí o no? A ver, dígame si no es cierto. Y yo les explico, es que esto obedece a esto. Amén. Pero hermano, gracias a Dios usted está aquí escuchando la palabra que transforma, que te llena de fe. Y sí, Dios te libera, Dios te bendice, Dios te sana, Dios hace todo lo que por la fe, porque tú le crees a Él, porque depositas tu confianza en Él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Todos parados, por favor.